senda ancha dejaré, yo quiero por la costa andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, oh ven conmigo pecador, y sigue en pos del Salvador, porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a hacer una oración para dejar lugar a nuestro hermano que en esta tarde nos va a predicar. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, que amas en los cielos y en todo lugar, te damos las gracias nuevamente porque nos has permitido otro día más de vida. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por esta gran oportunidad de estar en este primer día de la semana aquí en tu iglesia, reunidos para adorarte y para cumplir con tus benditos mandamientos. Te pedimos que en esta hora bendigas a nuestro hermano, que nos va a traer tu mensaje, que le pongas palabras y a nosotros nos des entendimiento. Todo esto te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien, gracias. ¿Qué le regalaron a su papá? Los buenos días. Qué bueno. Es una bendición, hermanos, tener un papá. Sí. Porque cómo lo ayudan a uno. Yo tuve un papá que, como muchos de ustedes, un hombre del campo, muy estricto. Desde muy pequeño me enseñó a levantarme muy temprano para ir a la labor o al campo. Y nos poníamos a limpiar el maíz o el frijol. Y yo estaba muy chico, pero mi papá me acondicionó un asadón pequeño de acuerdo a mi edad. Y también me acondicionó una pala, que eran muy necesarios. Cuando
en aquellos tiempos que el riego era un poco a la antigua. Tenía unos canalitos, tenían que abrir unas compuertas para echar el agua en cada cuadro. Tenía que llevar la pala cuando le tocaba a mi padre el riego, pero siempre me tenía que llevar a mí. Y el día que falleció, previo a su muerte, nos llamó para decirnos, las hectáreas que tengo, quiero dártelas a ti, hijo, me dijo a mí. Y le dije, padre, yo pienso que sería más conveniente dárselo a mi hermano mayor. ¿Por qué no los quieres? Le digo, es que ya desde aquel tiempo yo tenía una visión distinta. Me gusta mucho el campo, pero yo tenía una visión distinta, que es en la que ustedes me han visto por tantos años. Y me dice, bueno, si tú quieres que tu hermano sea el dueño de las hectáreas, está bien, pero solamente que cuando haga ganancias de las siembras, que tenga una parte. Nunca recibí mi parte, ¿no? Pero no, de todas maneras no me afecta en absoluto. Al último vino la urbanización y todos los campesinos se les acabó el crédito del banco. Bueno, que vine a predicar, vine a platicarles. ¿Qué vine a hacer aquí? No, es que quiero, hermanos, que vean qué importantes son los padres, porque hay padres que desde muy pequeños nos ponen en una disciplina bien estricta. A lo que quiero llegar, hermanos, es que gracias a la disciplina que recibí, hermanos, pues aprendí, ¿verdad?, a eso, a ser disciplinado en muchas cosas, que hasta la fecha ya no trabajo secularmente, gracias a Dios ya me pensioné por edad y servicio, pero todavía se me quedó el hábito de a las 4 o 5 de la mañana ya estoy levantado. Lo que bien se aprende no se olvida. Bueno, hermanos, pero vamos a la predicación, sí, porque ya sé que están pensando, el hermano de seguro va a durar mucho tiempo porque ya usó 10 minutos antes de la predicación. Pues quiero decirles que sí, hermanos, voy a durar mucho tiempo. Así que tengan paciencia y no se mueva nadie del asiento, porque el que se mueve del asiento, ¿verdad?, pues pierde, exactamente. Hemos llevado una serie de sermones, así como de estudios cada domingo, gracias a cada uno de los varones que han tomado la responsabilidad de dar una clase o de dar un sermón. Y todo, hermanos, ha estado basado en un tema central, que es acerca de la vida. Pensar, hermanos, cómo la vida tiene un tiempo muy limitado en todos nosotros los seres humanos. A veces escojo esta serie de estudios o sermones para compartirlos entre los hermanos, porque tenemos que hacer conciencia, hermanos, ¿sí? A veces la vida es tan hermosa aquí en la tierra, nos distrae de tantas cosas, hermanos, la vida, que muchas veces en lo que menos pensamos es en prepararnos para el día de mañana, que tendremos que encontrarnos con el Señor. Pero es algo que no se puede eludir, hermanos. Todos tendremos que presentarnos. Entonces hemos seguido este tema central, sí, una vida con un tiempo limitado. Distintos hermanos han presentado algunos sermones, ¿verdad?, relacionados al tema central. Y claro que hemos tomado un texto base para entender de qué estamos hablando. Y el texto base para todos los sermones que se han estado predicando, estoy hablando de los sermones, fue el Salmo 39 y verso 4, me parece, que habla precisamente de que le rogamos al Señor Dios que haga saber cuál es nuestro fin, ¿sí? Cuándo se va a terminar nuestra vida, ¿sí? O dice este salmista, o cuántos son la medida de mis tiempos, cuántos días me faltan, cuántos años me faltan, cuánto tiempo me falta.
y le decimos al Señor, es que somos muy frágiles. Y es verdad, todos hermanos somos muy frágiles. Pero literalmente dice, hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Eso es lo que dice el texto base de todos los sermones. Pero para esta ocasión yo tengo, hermanos, un texto diferente, pero relacionado precisamente al tema de lo efímero, ¿verdad? Que es, hermanos, el mundo. Cuando hablo del mundo, lo relaciono, hermanos, a nuestra existencia, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué efímero es el mundo? Y he escogido el verso 18 del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el asunto que en esta mañana vamos a platicar. Tratar, hermanos, de ubicarnos en las cosas que son temporales, cómo, hermanos, cómo las apreciamos, cómo soñamos con tantas cosas, cómo, hermanos, nos esclavizamos a tantas cosas que son temporales, que son fugaces, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, a aquellas cosas que son eternas, pocas veces, hermanos, le damos el tiempo que amerita las cosas que son eternas. Entonces, ese va a ser el contraste del sermón en esta hora. El apóstol Pablo, quiero comenzar introduciendo con algunas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como todos nosotros sabemos, fue un gran hombre, un gran apóstol. Este hombre sufrió muchísimo a causa del trabajo que hizo para el Señor. En más de una ocasión estuvo expuesto casi a perder la vida. Pero todo lo que él estaba padeciendo, de acuerdo al contexto de la primera carta, de la segunda carta a los Corintios, todo el contexto, hermanos, lo que hace el apóstol Pablo es decir, todo lo que está pasándole en su vida aquí en la tierra, no es nada comparable, dice el apóstol, a las cosas que me esperan, ¿sí? Y que son eternas allá en el cielo. Algo así el apóstol Pablo quiso decir en este versículo. Lo voy a leer, es en el capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 y el verso 18. Es capítulo 1, perdón, y verso 18. Pablo enfoca el asunto pero en el verso 8 de la segunda carta y en el capítulo 1, otra vez me ubico. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, del verso 7 al 18, enfoca su sufrimiento debido al servicio que le prestó a Cristo. Pero en el capítulo 1 y en el verso 8, Pablo es donde hace el balance de lo que acabo de explicarles. Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren, hermanos, el cuadro que este hombre de Dios nos presenta, ¿verdad? En este contexto del texto que he escogido, ¿verdad? Para la predicación, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven, dice, son temporales, ¿sí? Ese es el texto base. Entonces, hermanos, vamos a hacer una comparación. El apóstol Pablo nos presenta el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, pues es algo que todos llegamos en un momento dado a vivir, ¿sí? El sufrimiento, hermanos, es algo que corresponde a lo que somos, seres humanos que vivimos en este mundo, en la tierra. Creo que muy pocas personas podríamos decir que son 100% felices. En su vida, alguna etapa de ella han tenido que sufrir. Y Pablo nos habla de ese sufrimiento terrenal. Pero hace
un contraste. O sea, él compara el sufrimiento terrenal, hermanos, con la gloria que se va a recibir después, en la eternidad, cuando nuestra vida está enfocada en las cosas que no son fugaces, ¿sí?, sino en las cosas que son eternas. Eso es lo que Pablo quiso decirnos en la lectura acerca de su sufrimiento, ¿sí?, que estuvo casi expuesto a la muerte. Hermanos, quiero decirles que todo lo que existe en el mundo es pasajero, es efímero. No dura o dura poco tiempo, hermanos. Nosotros mismos, ¿verdad?, no somos eternos. Somos personas que estamos limitados a una cantidad de años. Algunos somos más favorecidos. Creo que yo soy uno de los más favorecidos en mi familia biológica, porque soy el único que sobrevive a toda mi familia, de mi padre y de mi madre. Y Dios me ha permitido llegar hasta ahorita a tener 82 años, ¿sí? Y todavía puedo comer, todavía puedo pensar y todavía puedo retener muchas cosas a 82 años. No me estoy comparando con nadie, ¿no? Les estoy dando gracias a Dios, hermanos, porque de eso se trata el tema, ¿sí? Que todo lo que existe en el mundo, hermanos, yo mismo existo, usted mismo, tenemos un tiempo limitado. Pero, hermanos, no va a ser comparado jamás a las cosas que van a durar para siempre, si de veras nuestra fe, nuestra esperanza están bien firmes en el Señor, en las enseñanzas del Señor. Entonces, hermanos, la Biblia nos ilustra, o más que ilustrarnos, hermanos, nos presenta cuadros para que nosotros tomemos de ellos la esperanza que esos hombres que fueron registrados en la Biblia confiaron no solamente en las cosas que miraban, no solamente se dejaron controlar por las cosas de este mundo, sino que ellos aspiraban un mundo diferente al cual ellos estaban viviendo. Y esto aconteció precisamente en todo el relato que se menciona en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Ustedes han leído este pasaje y recordarán que aquí hay algo muy hermoso. Extraje unos versículos de este pasaje para que vean, hermanos, cómo todos los hombres en el tiempo pasado, en el tiempo presente, hermanos, que creemos en Dios, siempre tenemos esta mentalidad de que en este mundo, hermanos, sí, muchas de las cosas que nos toca vivir, tarde o temprano, ya no las vamos a tener. Pero siempre debemos anhelar lo que anhelaron estos hombres de Hebreos capítulo 11. Los versos que extraje, hermanos, para compartírselos, es el verso 15, que dice, Hebreos 11:15, que dice, hablando de ellos, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Están ubicando su pasado, ¿sí? Que habían salido de tal lugar, pero podían retornar si así lo deseaban. Pero no era la mentalidad de ellos apropiarse de algo que sabían que no era eterno. Por eso en el siguiente versículo muestran lo que había en el corazón de estas personas que menciona Hebreos capítulo 11. En el siguiente versículo, o sea, en el versículo 16, dice, si usted tiene abierta su Biblia, dice que ellos anhelaban, hermanos, anhelaban una mejor. Esto es, hermanos, algo celestial, dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad diferente de donde habían salido, que se encontraba en el cielo. Fíjense el contraste, qué bonito, me llama la atención estos ejemplos que estuve tratando de tratar de entender y de comprender. De veras, estos hombres tenían muchas razones para amar las cosas de este mundo, pero también tenían sus luchas, ¿sí? Pero lo más importante, que estos hombres sabían en quién estaban creyendo,
sabían que estaban creyendo en Dios y sabían que las cosas que tenían, ¿sí?, no podían de alguna manera esclavizarlos eternamente, porque ellos no iban a vivir eternamente. Entonces tenían que anhelar o buscar algo que fuera a sustituir lo que iban a dejar aquí en esta tierra. Y lo que ellos vieron fueron una mejor ciudad, ¿sí?, un mejor lugar, el cielo. Entonces, hermanos, si ellos anhelaban eso, hermanos, si ellos anhelaban una patria celestial, si ellos, hermanos, lucharon por esa patria celestial, quiero pensar que algunos la lograron, porque así lo registra la Biblia. Otros probablemente no lo lograron, ¿sí?, porque también lo registra así la Biblia. Es que, hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta que no es nada imaginario lo que Dios nos ofrece, sino que es literal, es real, podemos, hermanos, afianzar más nuestra fe en Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando que vivimos en un mundo que es fugaz, que todo se acaba, hermanos, ¿sí?, que todo pasa, nosotros pasamos, pero como cristianos, hermanos, tenemos una esperanza diferente a la que vivimos en el mundo. Y por eso, hermanos, es hermoso pensar, ¿verdad?, cuando vemos en la Biblia ejemplos de hombres que el Espíritu Santo tuvo a bien registrar como ya triunfadores. En una ocasión, el Señor Jesucristo tuvo a bien, hermanos, tomar a 3 de sus discípulos, ¿sí? ¿Con qué propósito? Toma a Pedro, a Jacobo y toma también, hermanos, a Juan. Y los lleva a un monte en donde se iba a transfigurar delante de ellos, ¿sí? Cuando ellos, hermanos, ven al Señor que se transfiguró, ellos quedan perplejos. Estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, quedan sorprendidos porque habían leído, ¿sí?, de un personaje, hermanos, llamado Moisés. ¿Cómo no iban a saber quién era Moisés? Habían conocido también a otro personaje que se llamó Elías. ¿Cómo no iban a saber de Elías? Pero en aquella transfiguración que vieron del Señor, que ven, hermanos, aquellos 2 hombres que ya habían muerto hacía muchísimos años, existiendo, hermanos, en la eternidad, presentes en la eternidad, en la visión de la transfiguración del Señor Jesucristo. Hermanos, eso debe de hacernos pensar, hermanos, que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte, hermanos, para que también anhelemos la patria celestial, en la cual, hermanos, Dios no se avergüenza de habernos llamado para poder tener esta ilusión o esta esperanza que sin duda está mezclada de sufrimientos, de esfuerzos y de luchas. Pero, hermanos, el asunto es que tenemos parte porque vivimos en esta tierra, en este mundo. Vivimos en una sociedad, hermanos, en la cual, ¿verdad?, todos sabemos, hermanos, que hay de todo. Entre los seres humanos hay de todo. Podemos mirar de todo en esta vida. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender algo importante que la Biblia nos exhorta. Juan, en su carta, hace un llamado muy serio a los cristianos de aquel tiempo. Le dice, no amen al mundo. Así les dice Juan, no amen al mundo. Usted lo puede leer, este pasaje de Juan. No amen al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, les dice Juan. ¿Por qué? ¿Por qué les dice que no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Bueno, hermanos, porque estaba hablándole a cristianos, a hombres que deberían de estar anhelando, ¿sí?, una patria celestial, un cielo, en el cual, hermanos, las cosas son eternas. Por eso Juan, ¿verdad?, les dice estas palabras, no amen el mundo, tampoco las cosas que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos,
que no fueran las cosas que ellos tenían en aquel tiempo como un pretexto, hermanos, para apartarse del camino del Señor, que lo mismo es para nosotros, para mí. Yo no debo amar muchas cosas que el mundo me ofrece para quererme disuadir a que yo ya no continúe como cristiano para poder llegar como un vencedor a la patria celestial. Hermanos, ¿por qué los cristianos debemos anhelar esto, hermanos? Bueno, hermanos, porque ese es el llamado que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes qué es lo que nos dice la Escritura? Miren, aquí se trata de que leamos la Biblia, hermanos, porque no se trata de estar adivinando o tratando de decir, esto pienso o esto creo. No, la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos anhelar la patria celestial. Y el apóstol Pablo escribió, hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 4, nos dice literalmente, hermanos, textualmente nos dice, si han resucitado con Cristo, esto es, hermanos, no que ya hayamos muerto físicamente, sino que a través del bautismo fuimos sepultados y hemos sido resucitados y estamos en una nueva vida en Cristo. Es a lo que se está refiriendo el apóstol. Si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Se fijan que está hablando de una vida espiritual a la cual entramos a través del bautismo. No está hablando, hermanos, de una vida, ¿verdad?, en la cual ya nosotros hemos muerto físicamente. Porque entonces, ¿para qué vamos a estar buscando las cosas de arriba si ya íbamos a estar arriba? Por eso el apóstol dice, si habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. Ese es el llamado, hermanos, buscar las cosas de arriba. Y luego dice, ¿dónde está quién? Donde está Cristo, hermanos. Ese debe ser nuestra visión, buscar las cosas del cielo, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, dice el texto. Y luego agrega, dice que debemos de poner, hermanos, nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo fugaz, no en las cosas de este mundo que muchas veces nos estorba, hermanos, para no continuar en la vida cristiana. Y luego dice, porque hemos muerto, dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, ahora sí, se manifieste, entonces nosotros, hermanos, todos vamos a ser manifestados en gloria con el Señor. Pablo enfoca, hermanos, esta clase de contraste, ¿sí? Estamos hablando, hermanos, de lo efímero del mundo. Estamos hablando de las cosas, hermanos, ¿sí?, que creemos que son eternas aquí en el mundo, pero que no, hermanos, no son, pasan. Yo creí que mi padre siempre me iba a durar. Yo no sabía que a mis 17 años o antes de mis 17 años yo lo iba a perder. Porque yo, hermanos, tenía esa mentalidad de que todo es eterno aquí en la tierra. Pero, hermanos, Pablo es muy enfático, hermanos, y nos llama la atención para que pongamos, hermanos, cada uno de nosotros, sí, pongamos nuestra vida, no solo, hermanos, no solo en las cosas que vemos, no solo en las cosas que podemos tener en nuestras manos, no solamente en las cosas, hermanos, que podemos abrazar y disfrutar. El apóstol Pablo, hermanos, es muy enfático y nos dice que no solamente debemos de poner nuestra vida en las cosas que vemos, eso es lo que dice el texto base, ¿sí? Porque son temporales, dice el apóstol, son temporales, porque son fugaces, ¿sí? Porque son de corta duración. Pero a veces, hermanos, nos engañamos tanto y ponemos, hermanos, siempre nuestra vida en esas cosas que son temporales. Ponemos, hermanos, la mayor parte de nuestros años en las cosas que son fugaces, que tienen corta duración. Y pocas veces, como cristianos, hermanos, ponemos nuestra vista en las cosas que son eternas. Juan dice entonces, hermanos, que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que dice Juan en su primer carta, en el capítulo 2. Dice que no debemos, hermanos. Dice, porque el mundo pasa, dice Juan. El mundo pasa.
Pero no solamente eso, sino también pasan los deseos que uno tiene en el mundo. Pero hermanos, el contraste, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sí?, dice que permanece para siempre. Y ese es el propósito de este tema, que los cristianos, hermanos, debemos de poner una atención debida, hermanos, ¿sí?, pero de veras, una atención, ¿sí?, no solamente ver de reojo, sino enfocar, hermanos, enfocar nuestra vista en las cosas que no vemos, ¿sí? Porque las cosas que no vemos, hermanos, esas son las que debemos, hermanos, de darle nuestro tiempo en las cosas que no vemos. ¿Qué quiere decir, hermanos, con eso que debemos de poner nuestros ojos en las cosas que no vemos? ¿Para qué vamos a poner, hermanos, nuestros ojos en las cosas que no vemos? Bueno, hermanos, porque no estamos hablando literalmente ahora, sino que estamos hablando espiritualmente, que nosotros, nuestra atención, hermanos, deben de estar puesta, nuestra vida, hermanos, debe de estar puesta en las cosas que son eternas, en las cosas que no tienen un final. Ahí, hermanos, es en donde nosotros debemos de poner nuestra vida, en las cosas que son eternas, en las cosas, hermanos, que no tienen un final, sino que son perennes, eternas. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales nos hace el llamado Pablo a que pongamos nuestros ojos, nuestra vida, en las cosas que son eternas? Bueno, hermanos, podemos poner nuestra vista en Dios. ¿Dios es eterno? Claro que sí, Dios es eterno. Y ahí, hermanos, es donde nosotros debemos enfocar nuestra vida y nuestra vista. Dios es eterno, no lo vemos. Dios es invisible o es espiritual, como dice Juan. No le podemos ver, pero es eterno. Dios no es fugaz, es eterno. ¿Qué significa esto? Si nos dice Pablo que debemos, hermanos, de enfocar nuestra vista y nuestra vida en las cosas que son eternas y que no vemos, hermanos, pues debemos de enfocar nuestra atención en ese Dios que es eterno, en ese Dios que es invisible. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque tiene un gran significado poner nuestra vista en Dios. ¿Qué significa, hermanos? Significa que aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, hermanos, podemos, hermanos, verlo con nuestra fe, entenderlo con nuestra fe. Y eso es lo importante. A veces nosotros queremos ser como Tomás. Tomás quería ver las heridas de Cristo para poder creer. Sí, eso es lo que creía él. Y hay mucha gente, hermanos, que es así, ¿sí? Hay otros que presumen de decir que ellos han visto a Dios, literalmente, y no es cierto. Hermanos, a Dios no lo podemos ver con los ojos físicos, pero lo podemos ver por medio de nuestra fe, por medio de lo que Él hace en nuestra vida, por medio de lo que Él hace en tu vida. Entonces, hermanos, debemos de poner nuestra vida y nuestra vista en las cosas que son eternas. Primero, en Dios que es eterno, en Dios que es invisible, en Dios que es espiritual. Debemos de poner nuestra vista, hermanos, en las promesas que Dios nos ha hecho, ¿sí? Tenemos, hermanos, muchas promesas de parte del Señor. No las podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. No podemos experimentarla todavía, somos mortales. Pero, hermanos, tenemos una promesa que después de esta vida limitada que tenemos aquí en la tierra, gozaremos de una vida eterna con el Señor, ¿sí? Es hermoso, hermanos, de veras poner nuestra vista en Dios, porque Dios es eterno y las promesas de Dios son eternas para nosotros. Recuerdo, hermanos, que aún en el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Isaías, que a mí me llamó mucho la atención, hablando de este Dios eterno. Y miren lo que dijo Isaías en el capítulo 40 y en el verso 28. Dice, el Señor es el eterno. Fíjense cómo pone la gramática. El Señor es el eterno, ¿sí? Y luego agrega, ¿sí? Es el creador, ¿sí? Es el creador, dice, de todos los confines, dice Isaías,
de todos los confines de la tierra. Y Él no se fatiga, hermanos. Él no se cansa. Por eso debemos de poner, hermanos, nuestra vida y nuestra vista, ¿en quién? En este Dios invisible, un Dios que es eterno, un Dios que es creador, un Dios, hermanos, que no se fatigue, que no se cansa de estarnos escuchando, de estarnos tolerando, de estarnos aguantando, hermanos. Qué bendición tan grande tenemos. Entonces, hermanos, las cosas eternas son las cosas que no vemos, pero que sí están como promesa para nosotros. Debemos, hermanos, sí, otra cosa que es eterna es el amor de Dios. El amor de Dios no es como el amor de nosotros. El amor de nosotros, hermanos, es, pues no me gusta esta palabra, pero la voy a usar. Es algo convenenciero. A veces nosotros amamos, pero siempre llevamos una ventaja al querer amar. Dios, hermanos, ama incondicionalmente. Esto, hermanos, es algo que nosotros no podemos ver, el amor de Dios. ¿Verdad que no lo podemos ver? Pero lo podemos vivir, lo podemos sentir. Nos transforma, hermanos, para que haya ese amor de Dios en nuestra vida. Porque ya cambió nuestra manera de ver, ¿sí?, al hermano, de ver a la hermana, de ver a Dios, aún de ver mi propia vida. El amor de Dios es el que me ha transformado. Otra promesa que no podemos ver, hermanos, podemos ver el cielo azul que hasta donde alcanza nuestra vista, pero hermanos, tenemos otra promesa que no vemos y que es, hermanos, una casa en los cielos. Vean, hermanos, son el contraste. No amemos al mundo porque es fugaz, ¿sí? Amemos las cosas que no podemos mirar, las cosas espirituales. ¿A dónde llegamos con esto, hermanos? Si el mundo es fugaz y nuestra vida es fugaz, porque la medimos ¿con qué? Con minutos, con horas, con días, con años. Pero luego se acaba. Pues, hermanos, tenemos que llegar a una conclusión de todo esto. Si la Biblia nos enseña que el mundo, hermanos, es algo efímero, no es eterno tampoco. Dice Pedro que el mundo y los cielos que hoy, hermanos, conocemos, están preparados para ser destruidos con el fuego. Así dice Pedro. Ni el mismo mundo, hermanos, es eterno. Algunas personas tratan de cambiar, dice que no, el mundo no va a ser aniquilado, sino que va a sufrir un proceso de renovación. Pero la Biblia no contradice. Pedro nos dice que el mundo va y los cielos, ¿verdad?, que ahora vemos, van a ser consumidos por el fuego. Entonces llegamos a la siguiente conclusión, hermanos. Lo que no se ve son cosas eternas, ¿sí? Son cosas imperecederas, que no tienen, hermanos, un principio, tampoco no tienen un final, y que se enfoca a las cosas espirituales, que es, hermanos, en donde debe de estar puesta nuestra fe, nuestra vida, ¿sí?, en ese terreno que no vemos, que es lo espiritual. Mientras las cosas que se ven, hermanos, ¿sí?, son pasajeras, son momentáneas, hermanos, ¿sí?, son efímeras, y en nada, hermanos, nos van a beneficiar las cosas de este mundo. Como la vida, hermanos, misma decía hace un momento, se mide por segundos, por horas, por años, pero al final se termina. Bueno, hermanos, todo, hermanos, lo que se ve y lo que se toca, hermanos, es negativo para nuestra vida. Todo, cuando llega a estorbar, para que nosotros no podamos anhelar la patria celestial. Solamente en esa ocasión es negativo. Cuando es un estorbo para no, hermanos, anhelar la patria celestial. Entonces les decía, Pedro dice en capítulo 3 de Pedro, segunda de Pedro, dice que el cielo y la tierra que existen ahora, dice que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿A dónde queremos llegar con este tema, hermanos? Queremos llegar, hermanos, de que hay cosas
¿verdad?, que nosotros debemos anhelar y que son, hermanos, las que acabo de mencionar hace un momento, que son, hermanos, las cosas espirituales. Nuestra fe en Dios, nuestra vida de promesa en vida eterna, nuestras oraciones, hermanos, que son una bendición, que aunque no vemos a Dios que nos está escuchando y cómo nos está correspondiendo o contestando, hermanos, esas son precisamente las cosas que no miramos, que son las cosas espirituales y que van a ser un contraste para que no, hermanos, nos dejemos que el mundo tome ventaja sobre nuestra fe y sobre nuestra vida cristiana. Termino, hermanos, diciéndoles, ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo se va a acabar las cosas estas del mundo y cuándo se va a acabar esta vida de nosotros aquí en la tierra? Hermanos, les voy a decir cuándo. Cuando el Señor Jesucristo venga. Dice el mismo Señor Jesucristo, dice que será predicado primeramente el Evangelio, hermanos. Tiene que predicarse primero el Evangelio, que es el reino de Dios, que es la iglesia en el mundo, ¿sí? Y dice, para hacer testimonio en todas las naciones. Y entonces, hermanos, dice, va a llegar lo final. Las cosas del mundo y nuestra esperanza de las cosas que no vemos, pero que existen y que son las cosas espirituales. Les dejo este mensaje, hermanos, que Dios les bendiga y hagan un contraste con su vida, ¿sí? Vean un poquito más las cosas que no ven, que son las espirituales, y desvíen un poquito su vista de las cosas que son fugaces, ¿sí?, de las cosas que no permanecen y que el mundo le ofrece para apartarse del camino del Señor. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré.